Hola, bienvenidos a este espacio de estudio de la Carta de los Romanos. Mi nombre es Ana María Ampuero y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este estudio. Quiero darles una visión panorámica de la sección entre el capítulo 3 de Romanos, de los versículos 21 en adelante, hasta el capítulo 4, versículo 25. Esta sección es muy importante porque es una sección donde el apóstol Pablo explica cómo es que Dios mostró su fidelidad al pacto hecho con Abraham. Entonces, la fidelidad de Dios al pacto es a lo que se refiere el término justicia de Dios. Ya quizás esto es un poco nuevo para ustedes, pero digamos, es lo más reciente en cuanto al estudio en ciencias bíblicas, digamos, reciente de los últimos 30 años. Entonces, ¿por qué es que Dios hizo un pacto con Abraham? Llamó a Abraham para, a través de su descendencia, establecer un pueblo, digamos, una nueva humanidad, un pueblo que es su agente, digamos, para hacer bien al mundo, para restablecer orden, una nueva humanidad, y de esa manera revertir y enfrentar las consecuencias del pecado de Adán. Entonces, esta sección nos cuenta la historia de cómo Dios lo ha hecho. Lo ha hecho a través de Israel. Israel como la descendencia de Abraham. El gran problema de Israel es que no tiene fe, no fue fiel, ¿sí? Pero eso no invalida que Dios haya sido fiel al pacto. Entonces, se cumple la vocación de Israel a través de un representante, un fiel israelita, un fiel judío, el Mesías. Mesías significa representante del pueblo, ¿sí? Entonces, este Mesías, este representante, hace por Israel lo que Israel no podía hacer por sí misma. Este Mesías, por supuesto, es Jesucristo. Normalmente, cuando uno lee esta sección del capítulo 3, 21 en adelante, uno lo lee desvinculado de la historia de Israel. Ya, ese es el elemento, digamos, un poquito novedoso en esta presentación, de que normalmente uno lo lee entendiendo que todas las personas son pecadoras y que son justificadas por la fe. ¿Sí? Entonces lo que ahora estamos haciendo es leyéndolo junto con el capítulo 4, ¿sí? Y porque vamos a mirar cuál es este pacto de Dios, cuál es el propósito, y Abraham no es solo un ejemplo de fe. Abraham es digamos que el punto de arranque de este pacto. Por supuesto no empieza con Abraham, o sea, Dios lo ha previsto desde Génesis 1, 2, 3, ¿no? Que iba a haber que iba a haber una humanidad, que iba a vencer a Satanás, que iba a revertir el problema del mal. Génesis 15 es, digamos, algo central en esto del pacto, así Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham, Génesis 15 cuando establece el pacto y Dios le explica a Abraham lo que va a pasar con su familia. Anticipa el éxodo, cuando Dios va a rescatar al pueblo, que lo va a sacar de la esclavitud. Entonces, todo esto es parte fundamental del capítulo 4 de Romanos, y cuando leemos el capítulo 4 de Romanos, debemos tener en nuestra mente y en nuestra lectura el capítulo 15 de Génesis, porque ahí se habla de la fidelidad de Dios al pacto, de que Dios muestra su justicia, de que Él es de palabra, de que Él cumple lo que ha dicho que va a hacer. Y el apóstol Pablo describe y argumenta cómo Dios lo hace, cómo trata el pecado del mundo. Y cuando hablamos del problema del pecado, tenemos que tener en cuenta a Adán, porque el pecado no empezó con
con los israelitas y todos sus fracasos. Empezó con Adán y Eva, ¿no? En el inicio de la creación, Génesis 3. Entonces, esta sección nos habla cómo el fiel israelita, Jesús, el Mesías, actúa la fidelidad del pacto en su muerte y en su resurrección.